ocasión vamos a hablar de la deuda pública y del déficit fiscal, los cuales van de la mano. La deuda pública surge en el momento en que se presenta el déficit. Es cuando los gastos del Estado superan los ingresos. Es algo que siempre sucede. La deuda pública mide la cantidad de dinero que se ha prestado para cubrir el déficit. Son dos indicadores estrechamente ligados. El déficit y la deuda crean un círculo vicioso del que casi es imposible salir, porque al año siguiente hay que dedicar recursos para pagar lo que se ha prestado en el año anterior y en consecuencia el déficit se incrementa, haciendo necesario recurrir a más deuda. Y cada año el problema se repite y se convierte en un círculo vicioso y muy oneroso además. En resumen, la deuda pública son los dineros que se prestan a terceros y que lo que hace parte del balance en las cuentas del Estado. En cambio, el déficit es la diferencia entre los ingresos que se generan en un año y los gastos que se generan en ese mismo año. Se refiere al precio interno bruto para poder así analizar qué tan grande o qué tan pequeño es este déficit. Según los estadísticos del Banco de la República, la deuda total del sector público no financiero con corte a diciembre de 2014 de Colombia ascendía más o menos a 359 billones de pesos, lo que equivale al 47,8% del precio interno bruto, hablando de las cifras del año pasado, del 2014. La mayor parte de estos recursos se establecen de la siguiente manera: 223 billones de pesos son de las deudas internas y los otros 136 billones restantes son del exterior. Ahora vamos a hablar del déficit y la deuda pública colombiana. Es importante aclarar que al aumento de la deuda se le añade un menor crecimiento económico, lo que significa menos exportaciones, y esto significa un riesgo mayor para el déficit en la cuenta corriente colombiana. Con relación al comercio exterior, para el 2014 las transacciones superaron 20.000 millones de dólares. En este mismo indicador, para el primer trimestre del 2015, está por encima de los 5.135 millones de dólares. De acuerdo con el marco fiscal a mediano plazo, la deuda bruta colombiana alcanzará su máximo porcentaje en el 2016 y esto será más evidente con relación a la reducción de los ingresos por culpa de la renta petrolera. De hecho, el Ministerio de Hacienda presentó al COMPEX la propuesta de presupuesto para el 2016. Este será llevado al Congreso y en él se reducirá la torta financiera y aún no se sabe cuál será el monto que se pagará de deuda. La deuda perjudica a todos los colombianos, no solo porque tenemos que pagar de manera efectiva un pedazo de la deuda pública, sino porque nos exigirán pagar unas tasas de intereses más altas para poder financiar al Estado. El Fondo Monetario Internacional, anuncia que Colombia tendrá un crecimiento del 3%, cuando hasta abril se pensaba que iba a ser del 3,4%. Esto quiere decir que Colombia proyecta un decrecimiento económico. Para América Latina se espera que Perú crezca un 2,5%, que Chile un 2,5% y Brasil un 1,5%. La pregunta es, ¿qué país de América Latina debe más? Según la Comisión Económica de América Latina, Brasil con un 62% de su Producto Interno Bruto, Salvador con un 46% de su Producto Interno Bruto, Uruguay con un 44% del Producto Interno Bruto y Colombia con un 43% del Producto Interno Bruto. Colombia es la cuarta economía más grande de América Latina, pero también es uno de los países que se encuentra más endeudados en este momento. Deuda exterior. La deuda exterior está relacionada con las deudas que un país tiene con entidades extranjeras, incluyendo tanto la deuda pública, que es contraída por el Estado, como la deuda privada, que es contraída por los particulares. Los gobiernos nacionales son uno de los principales entes que se endeudan a través de la deuda externa. Sin embargo, en un país, los gobiernos de las ciudades, departamentos, municipios o entidades oficiales
También pueden asumir deudas de carácter externo, de forma independiente, aunque tales deudas generalmente son respaldadas económicamente por el Estado. Quienes prestan dinero a los países, empresas o cualquier otro deudor pueden ser organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, bancos privados, gobiernos de otros países, inversionistas internacionales, etc. La deuda exterior en Colombia, el saldo de las obligaciones del país cerró el primer semestre en 107.816 millones de dólares por la devaluación del peso colombiano y el enfriamiento de la economía. Las obligaciones del país en el exterior son aún más fuertes. Según los datos que se le revelaron en el Banco de la República, al cierre del junio del presente año, el saldo de la deuda externa llegó a 107.816 millones de dólares. Esto representa un incremento del 11% en comparación con el monto registrado al término del primer semestre del 2014 y el 6.5% frente a diciembre del año pasado. Sin embargo, es inquietante además que ha tenido como proporción la economía ya asciende al 33.4% del PIB y el valor más alto desde el 2014. El mayor aumento, así como el grueso de las obligaciones, corresponde al sector público. Aquí el saldo alcanza los 64.761 millones de dólares, 14% más que el cierre del primer semestre de 2014. En cuanto al sector privado, el endeudamiento en el exterior asciende a 43.055 millones de dólares, 7% más que el año pasado.